Bienvenidos a Calvary ATX, Calvario ATX, en el corazón de Austin, Texas. Nos alegra que están acá con nosotros, ya sea en persona o en línea. En Capilla Calvario enseñamos la Biblia verso por verso y capítulo por capítulo para ayudarte a conocer así y seguir a Jesús y para equiparte para impactar eternamente el mundo que te rodea. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, entonces nuestro deseo y oración es que tengas un encuentro a través de la enseñanza de su palabra y te llenes del Espíritu Santo y tengas la paz de Dios el Padre. Unos cortos anuncios. La semana que viene empezamos nuestra colecta anual de abrigos. Estamos recolectando abrigos, medias, gorros y bufandas para las personas sin hogar que están en las calles antes de que venga el invierno. Puede traer sus donaciones el próximo domingo. Este fin de semana y el próximo, Austin está celebrando el festival anual de música acá que se llama ACL o Austin City Limits. Pero quiero recordarles que este 7 de octubre de esta semana que viene marca un año desde el trágico ataque terrorista contra jóvenes en un festival de música en Israel hace un año. Por favor, mantengan en oración a las familias de quienes perdieron a sus seres queridos y sigan orando por los rehenes que aún están vivos para que se puedan regresar a casa sanos y salvos. Amén. Nuestra promesa de hoy, de 199 promesas de Dios, viene de Proverbios 3:25 al 26. Y dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieran. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. La promesa de esta semana es un recordario poderoso de que no debemos vivir con miedo, aun cuando la vida nos traiga desafíos o oposición inesperados. Mari y yo acabamos de regresar de la conferencia anual de pastores y ministerios en Colorado. Un tiempo de refresco y ánimo. Un tema que se destacó fue cómo con frecuencia el temor y los ataques espirituales acompañan al servio fiel al Señor. Pero Proverbios 3 nos recuerda que el mismo Dios que nos llamó es quien nos protege. El Señor es nuestra confianza. Él afirma nuestros pasos cuando nos sentimos inseguros y nos libra de quedar atrapados por el medio o el desánimo. Así que mientras les sirvamos juntos, recordemos esto, no tenemos que temer lo que venga ni a quienes se opongan. El lugar más seguro donde podemos estar es en obediencia a Dios, confiando en que Él nos guardará, guiará y fortalecerá en cada paso del camino. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú vas por delante de nosotros. Es cierto y verdad. Padre, oramos por Israel, oramos por los que todavía están atrapados por los terroristas. Líbralos, Señor, y traerlos a la casa, salvos. Tú eres el Dios que rescata y nos salva de lo peor, de nuestros pecados. Padre, aún sabemos que puedes hacer milagros y los entregamos en tus manos. Padre, oramos que este lugar sea un lugar, una iglesia donde gente venga a la salvación, que el pecador diga, puedo venir a este lugar porque ahí está
el Dios de Israel, el Dios del cielo, el Dios de la creación, el Dios que murió por mí. Padre, que el pecador venga y pueda escuchar tu verdad y ser transformado a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Que haya arrepentimiento y salvación. Queremos ver avivamiento para el que se ha perdido y se fue de la iglesia. Queremos ver salvación para los que no te conocen. Esa es nuestra oración, Señor. No estamos buscando una iglesia grande, no estamos buscando la música perfecta. Padre, estamos buscando tu voluntad y queremos ver a gente salva acá, en el centro de la ciudad, y a través de las redes y la tecnología, a través del mundo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar en 1 Corintios capítulo 5, pero primero, la semana pasada terminamos con las palabras de Pablo en 1 Corintios 4:21, donde preguntó: ¿qué quieres? ¿Ir a vosotros con barra o con amor y espíritu de mansedumbre? Esa pregunta marca el tono de lo que viene después en este capítulo, en el capítulo 5. Pablo pasa de las palabras a la acción, de la advertencia a la disciplina. Pero incluso aquí su motivo no ha cambiado. Sigue siendo el corazón de un padre. Así como un padre amoroso corrige a sus hijos, no para destruirlos, sino para restaurarlos. Pablo ahora nos muestra que el amor no ignora el pecado, lo confronta por el bien de la restauración. Por eso el mensaje de hoy se titula: El amor disciplina para restaurar. Porque la disciplina bíblica no nace del enojo ni del orgullo, sino del amor. Un amor que protege la pureza de la iglesia y busca traer de regreso los corazones que se han desviado. Este pasaje no va a ser fácil. Habla de santidad, disciplina y de Cristo, nuestro Cordero Pascual. Pero también nos ofrece una de las imágenes más claras de lo que significa vivir como el pueblo redimido de Dios. Por favor, leamos juntos la primera parte de nuestro pasaje mientras escuchamos a un padre confrontar el pecado en la casa de Dios. 1 Corintios capítulo 5, leamos los primeros 5 versículos. Hoy vamos a leerlo todo, pero empezamos con los primeros 5, donde vemos que el pecado debe ser confrontado. Versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estás envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como asunto en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo abre el capítulo 5 enfrentando una realidad impactante. Había un pecado sexual abierto y continuo dentro de la iglesia. El tipo de pecado que ni siquiera los incrédulos en Corintio toleraban. La palabra traducida como fornicación es la palabra griega pornea, de donde proviene el término pornografía. Se refiere a toda actividad sexual fuera del matrimonio. En el mundo antiguo, eso incluía adulterio, fornicación, homosexualidad y prostitución.
todo tipo de inmoralidad sexual. Originalmente, pornía significaba visitar a una prostituta. Pero para la época del Nuevo Testamento, la comunidad judía usaba este término para describir cualquier forma de pecado sexual. Aparece con frecuencia al principio de las listas de pecado en las Escrituras. No porque el pueblo de Dios estuviera obsesionando con el sexo, sino porque el pecado sexual era el punto de choque más claro entre la cultura griega y la santidad de Jesús. En Corintio, esa tensión estaba en todas partes. La inmoralidad sexual era normal e incluso celebrada. Pero entre el pueblo de Dios no debiera ser así. Aunque vemos algo diferente en nuestros tiempos hoy. Miremos el escándalo en Corintio. Pablo dice que un hombre estaba durmiendo con la mujer de su padre, acostándose con ella. La frase en griego implica una relación sexual continua, no un evento aislado. La mujer ni siquiera es mencionada, lo que sugiere que no era una creyente. Y esto era incesto, un hombre viviendo con su madrastra, y tanto la ley judía como la romana lo consideraba repugnante. Incluso escritores paganos de la época, como el estadista romano Cicerón, lo describió como un crimen increíble, casi inaudito. Y sin embargo, dentro de la iglesia se estaba tolerando. Pablo dice que los creyentes en Corintio estaban envanizados. En lugar de llorar por el pecado, estaban orgullosos de su tolerancia y de cuán de mente abierta se habían vuelto. No es que uno tiene que, los tiempos han cambiado, hay que abrir las mentes, hay que aceptar ciertas cosas que no eran lo normal eso era hace años. ¿Suena familiar? Vivimos en una cultura que celebra lo que Dios llama pecado y tristemente ese mismo espíritu puede infiltrarse en la iglesia. Cuando empezamos a llamar compasión al compromiso o amor al silencio, hemos perdido de vista la santidad. La preocupación de Pablo no era solo en comportamiento del hombre, sino también la reacción de la iglesia. Debían haberse entristecido, pero en cambio estaban presumidos, estaban orgullosos de que este pecado no habían dicho nada sobre él. Tal vez este hombre era influyente o adinerado, alguien a quien no querían confrontar porque entonces no viene la ofrenda más. Pero su silencio los hacía cómplices. Y lo mismo sucede hoy. Cuando una iglesia se niega a confrontar el pecado porque podría incomodar o ofender a alguien importante, deja de ser la iglesia que Jesús edificó. Cuando la iglesia no puede hablar sobre el aborto porque dicen que es una cosa política. No, es bíblica. La inmigración, no, es algo bíblico. El gobierno, la Biblia habla sobre el gobierno. La homosexualidad, la Biblia habla sobre esas cosas. Los engendros, la Biblia habla que hay hombre y mujer. Mire el corazón quebrantado de un padre. Pablo dice que debieran haber llorado. Esa es la respuesta correcta al pecado. No el orgullo, no la tolerancia, sino el dolor. Cuando vemos a alguien atrapado en pecado, debemos dolernos por él, no ignorarlo. No decir, no, ese es el pecado de él, me va a quedar callado.
Eso no es amor. Debemos llorar porque el pecado trae vergüenza al nombre de Cristo. Destruye a la persona que Dios ama. Conduce a otros por el mismo camino de destrucción y rompe el corazón de Dios. Y eso fue lo que Pablo sintió. Y eso es lo que debe sentir todo padre, pastor y creyente que ama la verdad. Así que Pablo dice, debieran haber quitado a ese hombre de entre ustedes. ¿Qué están esperando? No lo dice con enojo, no está enojado, sino con amor. Está diciendo, si de verdad amas a ese hombre, confróntalo antes de que el pecado lo destruya. Y luego añada algo poderoso. Dice, porque yo, aunque ausento en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no necesitaba estar físicamente ahí para ejercer su autoridad dada por Dios. La distancia no debilitaba su discernimiento ni su responsabilidad. Su autoridad proviene de Cristo, no de su cercanía. Nos recuerda que el liderazgo espiritual no se trata de ser visto, sino de ser obediente a la palabra y al Espíritu. Entonces, también dice que hay que juzgar con juicio justo. Las palabras de Pablo suenan duras a los oídos modernos. Ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Por qué? Porque muchos en esta cultura vimos que la gente, si se sabe un versículo de la Biblia, es esta. No juzgues para que no seas juzgados. Todo el mundo se la sabe. Como si fuera un escudo contra la responsabilidad. Para que uno haga lo que le dé la gana y para que nadie lo juzgue a uno. Pero la verdad es que Pablo no está juzgando las intenciones. Hay una diferencia entre juzgar las tentaciones del corazón, que solamente Dios los conoce, y lo que uno hace por afuera, que uno puede ver. Sino las acciones que la Escritura ya ha llamado pecado. No estamos llamados a condenar a nadie. La condenación viene de Satanás. Pero sí a llamar al pecado por su nombre. Lo que es pecado es pecado. La aborción es pecado. Sexo fuera del matrimonio es pecado. Sexo entre el mismo género es pecado. No importa la clase de fornicación. Pornografía es pecado. Hebreos 4:12 nos hace recordar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que tu espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nos mantenemos firmes en las Escrituras, no somos nosotros quienes juzgamos, es la palabra de Dios la que juzga. Mire, hoy el pecado sexual no se esconde en lo secreto, está abiertamente. Se celebra en cada pantalla, sea su teléfono, su iPad, su computadora, su televisor o en plena vista. Nuestra cultura lo llama libertad, pero Dios lo llama esclavitud. Somos esclavos al pecado. Somos esclavos a la fornicación. Que no es el tema que dice que el sexo vende. Usted
puede vender cualquier cosa mientras ponga algo sexual en la televisión. Una mujer atractiva para vender cerveza, vender seguro, vender lo que sea. Pero entonces, ¿qué hace el amor? El amor advierte. El amor llama a las personas de vuelta a la vida. El amor disciplina, no para destruir, sino para restaurar. Y así los lleva Pablo a la disciplina del amor que salva el alma, incluso si significa permitir consecuencias dolorosas. Y así muchos de nosotros aprendemos por las tragedias, por los dolores, por los golpes de la vida. Especialmente cuando somos cristianos y lo hemos desviado. Mire lo que dice en los versículos 4 al 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que en el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo ahora ordena a la iglesia que tome una acción decisiva. Observe que esto no es una surgencia ni un punto de discusión, es un mandato apostólico. Él dice, cuando estén reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante. Pablo está diciendo, no están actuando bajo su propia autoridad, sino bajo la de Él. Este tipo de corrección siempre debe hacerse en el nombre y en el poder de Jesús, no con orgullo, enojo ni ofensa personal. El mismo Jesús que nos salvó también nos llama a perseguir la santidad juntos. Cuando el pecado es ignorado, su presencia y su poder comienzan a desvanecerse de la iglesia. Y lo estamos viendo hoy. Por eso la obediencia importa. La obediencia mantiene su poder en la casa. La desobediencia lo aleja. Jesús advirtió a la iglesia de Efesio del mismo peligro en Apocalipsis 2:5, donde dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendrá pronto a ti y quitará tu calderón de su lugar si no te hubieras arrepentido. El candelero representa su presencia, el Espíritu de Dios en la iglesia. Su luz entre su pueblo, y muchas iglesias hoy han perdido esa luz porque se negaron a tratar con el pecado. Tienen la banderita afuera de su iglesia. Afirman el pecado, el estilo de vida. Sí, no, hacen muy buenas obras. Le dan a los pobres, recolectan dinero, quieren hacer casitas, traen comida, colectan ropa. Cosas buenas, pero no quieren hablar sobre el pecado. Y practican el pecado. Ponen a pastores homosexuales o lesbianas. Y cuando empiezan a hacer eso, dicen, no, es que el pecado, ese ya no es pecado. Y entonces afirman a los pecadores que están en la iglesia. Dicen, acá estamos cómodos. El pecador nunca debe estar cómodo en la iglesia. Debe haber un quebramiento, un arrepentimiento que dice, no, tengo que confesar. O se van. No hay que mirar muy lejos para ver la evidencia. Solo hay que recorrer las redes sociales para encontrar ministerios que antes florecían y hoy están en ruinas porque el pecado no fue confrontado.
Y solamente tenemos que ir al estado de Texas y ver todos los que han caído este año, en los últimos 12 meses. Dios está limpiando su casa. Hombres y mujeres que aún vez predicaron o cantaron sobre Jesús cayeron, no porque no supieron la verdad, sino porque dejaron de caminar en obediencia. Jesús dijo, si me amas, obedece mi palabra. Si me amas, obedece los mandamientos. Y podemos por el poder del Espíritu Santo. Ahora, la siguiente frase de Pablo puede sonar impactante. Entregar a tal persona a Satanás para destrucción de la carne. De esta carne que le gusta el pecado. No solamente los arroces y gandules, le gusta el pecado. A primera vista suena duro, pero en realidad es uno de los actos más amorosos que una iglesia puede realizar. Pablo no está hablando de juicio eterno, está diciendo, remuevan a esta persona de la cobertura y la comunión de la iglesia. Si alguien insiste en vivir en pecado, se le permite experimentar las consecuencias naturales de ese pecado, con la esperanza de que eso lo quebranta y lo lleva al arrepentimiento. Esto es amor firme, o como podríamos decir, amor con propósito. No es castigo para castigar, es disciplina para salvar el alma. Y nota el corazón detrás de esto. Para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y ese día viene pronto. E incluso este acto severo de disciplina tiene un propósito redentor. Aquí hay una advertencia para todos nosotros. El pecado siempre toma más de lo que ofrece. Promete placer, pero entrega dolor. Promete libertad, pero conduce a esclavitud. Y las palabras de Pablo no son no solo para aquel hombre en Corintio, son también para nosotros. Porque mucha gente dice, no, ese mensaje es para esa otra persona. No. El Señor le está hablando a usted ahora mismo. Ahora, recuérdense, ahorita voy a clarificar a quién Pablo está juzgando. Pero por eso es que debemos enfrentar el pecado directamente, no con crueldad, sino con valentía, porque el amor disciplina para restaurar. Porque el momento que empezamos a tolerar el pecado en nuestras vidas o en nuestras iglesias, comenzamos a perder el poder espiritual. Qué tristeza. Hay muchas iglesias que están muertas espiritualmente. Hay iglesias vacías que aún a un tiempo estaban llenas, pero hoy están vacías. Y hay iglesias que se sienten que están muertas porque están muertas espiritual. Pero sabemos que Dios puede dar vida a los que están muertos. Veamos el versículo 6 al 8 y vemos el pecado. Vemos que el pecado debe ser limpiado. Dice, no es bueno vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpias pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, para ser la repita. Así como sos sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Pablo ahora cambia el enfoque del pecado individual al peligro colectivo del pecador a la iglesia que lo tolera. Dice, no es bueno vuestra jactancia. En otras palabras, ustedes están orgullosos de algo por lo que debieran estar quebrantados. Los corintios habían confundido la tolerancia con la gracia y el orgullo con el amor. Pero el verdadero amor nunca celebra el pecado. Lo confronta para que pueda ser limpiado. Luego Pablo usa una ilustración que todos en Corintio entenderían. La levadura. La levadura era un pequeño pedazo de masa fermentada que se guardaba del lote anterior y se añadía a la nueva masa para hacer crecer. Solo se necesitaba una pequeña porción para afectar toda la mezcla. Pablo usa esta imagen para mostrar cómo el pecado, si no se corrige, se proponga para toda la iglesia. Por eso dice, un poco de la levadura le duda toda la masa. Así sucede también con el pecado. Incluso un pequeño compromiso termina contaminando todo el cuerpo de Cristo. Tolerar el pecado no mantiene la paz, destruye la pureza. Al igual que el cáncer en el cuerpo humano, el pecado en la iglesia debe tratarse temprano. Ponga atención, papá. O termina enfermando a todo el cuerpo. No espere. La preocupación de Pablo no era solo el hombre atrapado en pecado. Su mayor temor era que la iglesia misma llegara a ser conocida no por su santidad, sino por su hipocresía. Y no lo vemos hoy. La gente llama a la iglesia hipócritas, porque vivimos como el mundo. Por eso dice, limpiad pues de la vieja levadura. Quiten lo corrupto para poder vivir conforme a lo que realmente son, una nueva creación en Cristo. Este mensaje es para los cristianos, no para el mundo. El mundo no sabe. Las cosas que hace el mundo, esperamos que hagan estas cosas. Pero usted que dice que es cristiano, ¿cómo así? Luego da una de las frases más hermosas de este pasaje. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Recientemente el pueblo judío, este jueves pasado, celebró el día de la expiación, conocido como Yom Kippur, el día más santo del calendario judío, un tiempo en que la nación se detenía para confesar su pecado y buscar perdón. Es un recordario solamente de que el pecado debe ser tratado y que no hay perdón sin sacrificio. Entonces, ¿qué pasa con el judío? Ya no hay templo, ya no hay un lugar a traer el sacrificio anual. Entonces, ¿qué hacen hoy? Hoy tratan de hacer buenas obras para ver si hacen buenas cosas al fin del año, antes de este día, para ser perdonados por los pecados que hicieron este año. Creemos que nuestras obras, si hacemos más buenas obras, pagan por las cosas malas. Eso es la religión. La religión dice que si hago más bien que mal, entonces estoy más balanceado y llego al cielo. Así no es la cosa. Sino la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús fue en vano. Mire lo que dice la palabra. Para Israel, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por el pueblo con la sangre de un animal sin defecto.
Pero para vosotros esa sombra fue cumplida en Cristo. Jesús no entró a un templo terrenal una vez al año, entró al cielo mismo una sola vez y para siempre, ofreciendo su propia sangre para el perdón del pecado. Y ya la cortina fue, ya no, la abrió. Ya podemos entrar en su presencia. No necesitamos un cura, un papa, un padre, un pastor. No, tenemos acceso directo por lo que Jesús hizo en la cruz y porque resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Está en el cielo ahora. Por eso las palabras de Pablo son tan poderosas acá. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua era el tiempo. ¿Saben por qué los judíos celebran la Pascua? Porque cuando estaban de esclavos en Egipto, que es un tipo del mundo, nosotros éramos esclavos al mundo. Y el faraón no los quería dejar y llegó la plaga número 10, que era para quitarle la vida al primer nacido. Los que tenían las puertas cubridas en la sangre del cordero, el ángel de muerte pasaría sobre ellos. Por eso es que se llama la Pascua. Era para recordar de lo que Dios los había salvado cuando estaban en el mundo. Y a ustedes y a mí, Jesús los rescató del mundo que estábamos en camino al infierno. Él es nuestra expiación. Es el Cordero cuyo sacrificio nunca necesita repetirse. Por Él somos perdonados, limpiados y llamados a vivir vidas santas que reflejan su gracia. Así que cuando Pablo dice, celebremos la fiesta, no está hablando de una comida literal, una fiesta para emborracharse. No. No está no más vieja levadura. Las actitudes, los hábitos y pecados del pasado. En cambio, estamos llamados a vivir abiertamente delante de Dios y de los demás, cambiando en pureza y gracia. En nuestra cultura, la tolerancia a menudo se confunde con el amor. Pero la tolerancia que ignora el pecado no es amor, es negligencia. El amor advierte, el amor protege, el amor disciplina para restaurar, no para castigar. Cuando un médico encuentra una infección, no la ignora. La trata, no por crueldad, sino por compasión, porque quiere que el paciente viva. De la misma manera, Dios llama a su iglesia a tratar con el pecado, no para avergonzar a las personas, sino para salvarlas de la destrucción que el pecado trae. Entonces, ¿por qué somos tan incómodos de compartir nuestra fe? ¿Por qué no obedecemos a los mandamientos? ¿Por qué no vivimos lo que Dios predicó? ¿Por qué no leemos nuestras Biblias para ser más cercanos a Él y pedir del Espíritu Santo que me transforme de por dentro hacia afuera? Para ser una luz en un mundo oscuro. Como vivimos en una época donde muchos buscan iglesias que los hagan sentir cómodos.
no confrontarnos. Pero Pablo nos hace recordar que la iglesia está llamada a ser un lugar de limpieza, no de compromiso, como vemos en la iglesia hoy. Como líder empresarial, aprendí a enfocarme en resultados, estructura y responsabilidad. Pero cuando Dios me llamó al ministerio, comenzó a enseñarme algo nuevo, que el liderazgo espiritual debe estar arraigado en el amor y su gracia. La semana pasada estábamos en Colorado, acabamos de llegar ayer, y estuvimos en la conferencia Refresh en Colorado con la iglesia Calvary Church en Colorado, en Aurora. Y el pastor Ed Taylor compartió cómo, como ex ingeniero, como yo soy ingeniero, él es como ex ingeniero, al principio luchaba para equilibrar la verdad y la gracia. Con el tiempo, el Señor le mostró que el fundamento del ministerio es el amor. No solo estructura y resultados, sino un amor que refleja el corazón de Jesús. Y ese mensaje me recordó que aunque la excelencia y el orden son importantes, la iglesia debe ser conocida primero por su amor. Un amor que camina en sinceridad y verdad. Cuando Pablo dice, celebremos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, eso es exactamente lo que describe una iglesia marcada no por orgullo o desempeño, sino por pureza y en integridad. Y ese es el tipo de amor que queremos que nuestra iglesia refleje. Un amor que adora con honestidad, sirve con humildad y permanece fiel a la palabra de Dios. Y cuando el pecador entre, diga, bienvenido a la casa del Señor. Y oremos que a través de la enseñanza que el Señor y el Espíritu empiecen a transformar a ese pecador. Porque ese era uno de nosotros hace tiempo. De pronto todavía hoy eres ese pecador. Bienvenidos a la casa del Señor. Arrepiéntete y sigue los pasos del Señor. Él quiere ser el Rey de Reyes en tu corazón. Cada rodilla va a bajarse antes del Señor. Se va a arrodillar antes del Señor. Nadie puede negar eso. Pero Él puede ser el Rey de tu corazón hoy y puedes vivir por Él cuando te arrepientes y confesas tus pecados a Él. No a mí, no a un padre, no a un sacerdote, no, a Él. Y Él te puede perdonar. Antes de pasar a nuestra última sección, quiero hacerte una preguntita. ¿Qué áreas de tu vida podría estar Dios llamándote a limpiar, a quitar la vieja levadura, para que puedas vivir en sinceridad y verdad delante de Él? Piensen en eso. Al cerrar este capítulo, Pablo pasa de limpieza dentro de la iglesia a la separación del mundo. Su punto es claro, los creyentes no están llamados a aislarse de los pecadores, sino a mantener la santidad entre quienes llevan el nombre de Cristo. Veamos cómo el pecado debe ser juzgado correctamente en los versículos 9 al 13. Dice, lean conmigo, he escrito por carta que no os juntéis con los fornicadores, no absolutamente con los fornicadores de este mundo, o con las avaras, o con los ladrones, o con los idolatras, pues en tal cosa os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntes con ninguno que, llamándose hermano, los conocemos, hermano, ¿cómo estás, hermano? Fueran fornicar, o avaro,
o adulteria, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comas. ¿Por qué? ¿Qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Palabras fuertes, pero palabras, como dice mi amigo de Armenia, verdad, verdad. En el versículo 9, Pablo se refiere a una carta anterior que no poseemos, pero el Espíritu Santo preservó en esta epístola lo que la iglesia más necesitaba. El juzgamiento del cristiano, miremos acá, hay que juzgar dentro con una misión hacia los de afuera. ¿Me entienden? Vamos a explicar esto. Pablo traza una línea clara entre nuestra comunión dentro de la iglesia y nuestra presencia en el mundo. Vivimos entre incrédulos que son inmorales, codiciosos, idolatres y injustos. La vida cristiana no es aislamiento tras muros monásticos. Somos luces en un mundo oscuro. Jesús oró en Juan 17 para que fuéramos guardados en el mundo, pero no del mundo. Así que no nos retiramos de los incrédulos. Les damos testimonio con verdad y compasión. Cuando Jesús veía a la multitud, se movía con compasión, porque vieron que eran como ovejas sin pastor. Pablo no está diciendo que debemos buscar amistades íntimas que normalizan el pecado. Eso no es lo que está diciendo. Ni está promoviendo asociaciones descuidadas. Tampoco. Está diciendo que las personas del mundo son los objetos de nuestra misión, a los que tenemos que alcanzar. Porque mire, el infierno no fue creado para nosotros, ni a los incrédulos. Fue creado para el demonio y los ángeles que se fueron con él. Aún comemos con familiares y vecinos que no son salvos. Está bien hacer esas cosas. Estamos con ellos para que vean a Cristo en nosotros y escuchen el Evangelio por medio de nosotros. Ahora, no quiere decir que vamos a ir a la barra o vamos a ir a donde están las mujeres. No, tiene que ser avispado. Póngase las pilas. Usted no puede entrar y entrar a un lugar donde está lleno de drogas y vicio y pecado y pensar que va a cambiar la gente. Usted se embobó. Ahora, dentro de la iglesia, las cosas son diferentes. Mire lo que dice en el versículo 11, cambian las cosas. Aquí viene el giro sorprendente para estos corintios. Porque mire, el cristiano dice, sí, mire, el del mundo, el incrédulo, qué sucio, asqueroso, Bad Bunny y todos estos. Pero, ¿qué esperamos de ellos? O sirvemos a Dios o a Satanás. Es tan fácil. Uno o el otro. De ellos esperamos esas cosas. Pero en la iglesia es otra cosa. Mire lo que aquí viene. Mire, el mandato de Pablo apunta a cualquiera que se llama hermano, cristiano, cristiana, hermana. Persiste, pero sigue persistiendo en pecado abierto sin arrepentimiento. De aquí es a quien
Pablo está dirigiendo su letra. Si alguien dice ser de Cristo, pero vive en inmoralidad sexual, aberracia, idolatría, abuso verbal, envergüenza o explotación, no debemos tener comunión cercana con él, ni siquiera comer juntos con ellos. En el mundo antiguo, la mesa compartida significaba unidad y aprobación. Y esto todavía es importante hoy en las comunidades judías, en los musulmanes. Cuando ellos le ofrecen, ellos no dejan a cualquiera que entre a su casa. Pero cuando hay esa intimidad y lo invitan, es una oportunidad. Pero estén preparados. No vayan allá sin comer su pan de cada día, que ellos se lo comen como papitas a usted. Usted va y usted cree que los va a convertir y ellos lo convierten eso a usted porque si usted no se conoce su palabra. Eso le estaba pasando al hijo mío, que se iba pan del amigo y trataban de hablar de que Alá es el mismo Dios. No, eso no es bíblico. Alá es demonio, el Dios de la luna. Lo que significa eso. Seguir comiendo con un creyente que no profesa arrepentimiento comunica que todo está bien cuando no lo está. Usted está siendo cómplice al pecado de esa persona porque dice, yo sé que está pecando y a usted no le importa y usted sigue pecando, pero vamos a seguir haciendo amistades, a comer como nada. Usted vive su vida, yo vivo la mía. Eso no es amor, mi gente. Eso no es amor. Recuérdese, no estamos hablando del impío. Estamos hablando de la persona que dice que es cristiana y sigue en su pecado abiertamente. Pero es que el Señor me hizo así. No, no es bíblico. Pero es que estoy en una relación afuera del matrimonio. Y es cristiana. No, usted no puede estar de amistades con esa persona. No puede ir a comer con ellos. Mire, esto no se trata de perfección, ni de una caída seguida de arrepentimiento. Hay una diferencia que usted tuvo, como todos, caemos en pecado y después nos arrepentimos. No, esta es la persona que dice, he caído y voy a seguir en este pecado. Quiere decir que no le importa. No le importan las consecuencias, no le importa la obediencia al Señor y no te importa a ti. Estamos hablando de un pecado continuo y voluntario de cual las personas rehusan apartarse después de haber sido confrontada con amor. Nosotros tenemos que hacerlo todo con amor. Tratar eso al ligero anima al pecador, confunde a la iglesia y daña nuestro testimonio. Por eso es que esto es importante. Algunos pecados explotan principalmente a otros. Algunos son de pura indulgencia personal, pero todos en última instancia son contra Dios. Cuando creyentes profesosos viven como si no lo conocieran, Pablo dice que la iglesia debe trazar una línea firme, pero llena de gracia. No estamos hablando de buscar faltas en la gente, sino de patrones claros, públicos y no arrepentimientos que la Biblia llama pecado. Entonces, ¿a quién juzgamos? Pablo es directo. No juzguemos al mundo. Dios juzga a los de afuera.
pero sí debemos ejercer juicio amoroso y bíblico entre los de adentro. Uno conoce el árbol por la fruta que da. Esto no es crueldad, es cuidado pastoral. El mandato es: quiten pues a ese perverso de entre vosotros. Lo cual significa separar de la comunión a los que no se arrepienten hasta que ocurra el arrepentimiento y la restauración. Le hubiera dicho, le quitamos la membresía, pero los otros no tenemos membresía acá. Los otros ya fuimos sellados por la sangre del Señor y la membresía de nosotros fue pagada por la sangre del Señor. Acá no hay aplicación para llenar. La única aplicación para llenar acá es si va a servir con nosotros y a servir a los niños. Hay que hacer la aplicación para conocerlos más y hacerle los requisitos porque hay que cuidar a los niños. Ahora, quiero dar unos puntajes de límites pastorales. Adoremos el comportamiento con la Biblia en la mano y las lágrimas en los ojos. No le dé consejo a nadie si no viene de acá la palabra del Señor. Nadie necesita su experiencia, sus opiniones, si no vienen de acá. Sus experiencias le pueden dar compasión y puede hablar sobre un tema, pero la fundación tiene que venir de acá, de la palabra del Señor. Hay muchos que dicen, es que el Señor me dio una palabra. La palabra está aquí. Hebreos 1 dice que en tiempos anteriores Él hablaba por sus profetas, pero hoy en día habla por su Hijo, Jesucristo, y Él es la palabra. Examínenos primero nuestro propio corazón para ver con claridad. Nosotros vemos algo en el ojito. Es que tiene un polvito en el ojito y empezamos a mirarle los fallos en nuestros hermanos. Pero tenemos un palo metido en el ojo. Quítense en el palo primero. Nuestro propósito es siempre la restauración, nunca la humillación. Cuando llega al arrepentimiento, el perdón y la bienvenida deben ser tan públicos y cálidos como la corrección fue firme. 2 preguntitas. ¿Hay alguien en mi círculo que dice que viven por Cristo y siguen a Cristo, pero viven en pecado abierto y sin arrepentimiento? Y he elegido el silencio en lugar de la verdad en amor. Ya no tienen excusas. Hemos escuchado la palabra. No se pueden quedar callados o ustedes son cómplices al pecado. Otra pregunta. ¿Trato a los incrédulos con compasión, como mi campo misionero, o los veo con asco? Digo, qué pecado, pecadores. Recuérdense de dónde ustedes vinieron. Pero cuando vean a ellos como un campo misionero, no tienes que ir a otro país. El campo misionero está acá mismo en la ciudad, en nuestra yarda. Pero guarden la santidad del cuerpo de Cristo con valentía. Mire, no es amor que alguien se sienta seguro en su pecado continuo. Ser como Cristo es decir la verdad con mansedumbre, orar por arrepentimiento y estar listo para restaurar en el momento que Dios lo conceda.
Las palabras finales de Pablo en este capítulo nos recuerda que el juicio comienza por la casa de Dios primeramente. Y lo hemos estado viendo desde los tiempos de COVID. Dios está limpiando su casa. Y sigue limpiando. Hay que sacar los hipócritas poquito por poquito. Sean pastores, artistas, lo que sea. El mundo actuará como el mundo, pero la iglesia debe reflejar a Cristo. Esto significa que no podemos llamar la luz a las tinieblas ni tolerar el pecado en el nombre del amor. Afirmar las cosas que no son de Dios. Sin embargo, el propósito de la disciplina nunca es destruir la reputación de alguien, sino llamarlo del nuevo arrepentimiento. No se trata de mostrar quién tiene la razón, sino de ayudar a un hermano o hermana a estar bien con Dios. El verdadero amor advierte, corrige y cuando llega el arrepentimiento, restaura. Eso es lo que hace que este pasaje sea tan poderoso. No es una historia de condenación. Condenación viene de Satanás, sino de rendición que viene de Jesucristo. Vamos a concluir con un amor que restaura. Una pregunta, ¿fue Pablo amoroso al confrontar al hombre atrapado en incesto? ¿Sí o no? ¿Funcionó sus palabras firmes? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que esa persona se arrepintió o no? Nadie sabe, nadie tiene opinión. Están muy calladitos. Ok, abren la Biblia a 2 Corintios, capítulo 2, versículos 4 al 8 para leer juntos. 2 Corintios, no 1 Corintios. Estamos en 1 Corintios capítulo 5. Ahora vamos para un poquito más para adelante. 2 Corintios capítulo 2. Versículos 4 y 8. Voy a leer. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribe con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supiesas cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me le ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirmes el amor para con él. ¿Quién es él? El corazón de Pablo nunca fue avergonzado, sino restaurar. Su confrontación fue dolorosa, pero llena de amor. No nació del enojo ni del juicio, sino de una profunda preocupación por el alma de un hermano. Y funcionó. El hombre se arrepintió y la iglesia fue llamada a perdonarlo y consolarlo. Ese es el corazón de la disciplina bíblica. Nunca busca destruir, sino liberar. Nunca busca expulsar, sino traer de vuelta. La disciplina siempre tiene la restauración como meta. Siempre. Si no, no es de Dios. Cuando el amor confronta el pecado, cuando la verdad se habla con gracia y cuando la corrección lleva al arrepentimiento, Dios es glorificado, la iglesia es purificada y el pecador es restaurado. Y eso es lo que significa un amor que restaura. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor, por tu rendición, tu remedio. Gracias por tu salvación. Padre, si hay alguien que está escuchando, si hay alguien que está acá,
que no se ha arrepentido, que hoy sea el día de salvación, que hoy día sea el día de arrepentimiento, que digan, Señor, aquí estoy, perdóname por mis pecados. Estoy cansado de hacer excusas por mi pecado. Estoy cansado, quebrantado de cargar este peso de pecado. Estoy listo para entregártelo a ti, Señor. Hazme una nueva creación desde hoy para adelante. Si hay alguien que se ha desviado, que hoy sea el día de arrepentimiento y diga, Señor, quiero regresar a caminar y vivir en tus pasos. Me arrepiento, ayúdame a caminar en el poder del Espíritu Santo y no detrás de la carne. Destruye la carne y ayúdame a ser más como tú. Padre, escuchas esas oraciones y que hoy alguien se arrepienta y entre a la casa de Dios de nuevo o por primera vez. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga y si Dios quiere, los vemos la semana que viene.